Alejandro Setuche nace en 1989 en la ciudad de Monterrey. Es artista visual, gestor cultural independiente. Es licenciado en Artes Visuales, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y junto con Melissa García Aguirre es co-director de Venus Project, la plataforma de arte acción. Como artista ha presentado su trabajo en diferentes muestras y festivales de performance alrededor de México y de países como Chipre, Colombia, Italia, República Dominicana, Venezuela, Finlandia, Polonia, Perú, Chile, España y Paraguay. Ha participado en plataformas como Biosfera Experimental, Performance Art Studies, Tadeo y Focus, además de aparecer en importantes publicaciones como Emergency Index Volumen 5, Art Open Magazine y Land Magazine. Ha sido acreedor del PIDAC, de CONARTE en 2016 y becario del programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en 2016 también. Actualmente es parte del Consejo Editorial de la Revista de Arte Emergente de Monterrey, FEA Internacional, y participa en el programa Building Bridges en la India. Bueno, Alejandro, te dejo el micrófono para que nos platiques un poco. Con este. Ok. Sí se escucha bien, ¿verdad? Sí. Bueno, como dijo Marcela, yo egresé de la Facultad de Artes, de la carrera de Artes Visuales a finales del 2013, entonces no les llevo tanto rato. Está joven. Estoy jovencito, soy de su edad básicamente. Es un niño. Sí, entonces les voy a presentar varias piezas que hice cuando todavía era estudiante, pero por el peso que yo considero que tienen, todavía las muestro. Entonces, si quieres darle hasta abajo. ¿Hasta abajo? Sí, hasta abajo. Sí. Bueno. Bueno, para empezar, todo mi trabajo se resuelve alrededor de investigar en prácticas rituales y de magia y espirituales de diferentes culturas del mundo, no solamente de México. Lo que me gusta hacer con mi trabajo es mezclar diferentes tipos de saberes para así llegar a los proyectos o imágenes que creo. Que yo creo la mezcla de saberes es algo muy importante en el arte contemporáneo. De alguna manera es como si en la época estuviéramos en un segundo, como en una segunda era media, algo así, en la que todos tienen su trabajo muy específico, su especialidad. Entonces, lo que pasaba en la antigüedad era que los saberes se mezclaban y así es como surgían los nuevos trabajos. Y yo creo que en el arte eso es algo muy importante de hacer, mezclar saberes, ya sea, no sé, los proyectos que mezclan danza con proyecciones audiovisuales o los proyectos que son desde las artes pero se enfocan en prácticas sociales. Y pues bueno, ese tipo de trabajo para mí tiene que ver también con la imagen o el trabajo del alquimista en la antigüedad, que era mezclar propiedades o saberes, tanto físicos, como pues de ahí nace la química, pero también desde una visión espiritual para crear otros tipos de conocimientos. Entonces, lo que yo intento hacer en mi trabajo es justamente eso, mezclar saberes. A mí no me interesa, o bueno, sí me interesa, pero no lo hago tanto, investigar en teoría del arte o filosofía o prácticas que
que a lo mejor pueden aportar a mi trabajo y lo hacen si tiene otros análisis, pero lo que yo hago en general es leer sobre magia y espiritualidad, etcétera, y ahí mezclar con otros tipos de saberes que pueden aportar al proyecto en específico que estoy haciendo. Por ejemplo, esta pieza X-Rush fue una acción que hice en el 2011 cuando yo estaba en quinto semestre de aquí de la facultad. Fue un proyecto que me tomó desarrollar todo un semestre y lo presenté pues como proyecto, como para finalizar, ¿no? Durante todo el semestre estuve haciendo una investigación. Este proyecto tiene que ver con cómo nuestro lenguaje es el que crea las cosas. Estaba investigando la potencia del lenguaje desde una visión espiritual, filosófica, en cuanto a cómo nuestro enunciamiento es el que va creando nuestra realidad, y también cómo cada palabra y cada vibración que nosotros emitimos tiene una repercusión directa sobre la realidad. Entonces lo que hacía en esta acción fue que construí un tubo de Rubens. Un tubo de Rubens es un experimento de física que es un tubo de cobre y se hacen hoyos en el tubo. De un lado está sellado y conectado a gas butano, y del otro lado está sellado y conectado a una bocina. Este experimento se hace solamente para hacer una visualización de las ondas sonoras, pero lo que yo hice, cambiando su uso, fue leer un poemario que había escrito, porque en ese tiempo estaba muy clavado con escribir, que hablaba sobre lo que es el proyecto, sobre el poder de las palabras y de las emanaciones. Entonces, bueno, lo que a mí me interesaba ahí era crear una especie de medición, por así decirlo, de cómo cada palabra tiene una repercusión vibracional, energética real, no solamente en este plano filosófico o de pensamiento, sino que es como el sonido, una realidad que tal vez no es tangible, pero se siente en el cuerpo y en las cosas, cómo el sonido afecta al espacio. En este proyecto, pues, investigaba esto que les acabo de decir del lenguaje, pero también encontraba en esta investigación que les digo que tomó, pues, prácticamente todo el semestre, diferentes puntos de referencia sobre cómo hablar de eso. Por ejemplo, el título, Rush, es una palabra en hebreo que hace alusión a el Bao que se supone creó el mundo, una especie de aliento que creó el mundo y nos creó a nosotros y creó la realidad como nosotros la percibimos. Y este experimento, bueno, para mí tenía que ver con cómo nosotros creamos esta realidad a partir de nuestras enunciaciones. Y pues bueno, este Bao que nosotros mismos emitimos en el mundo, y así creamos lo que a nosotros nos parece pertinente para nuestra realidad. Entonces, Rush hace alusión al Bao del demiurgo, de un semidios, pero entonces, si nosotros mismos creamos todas estas cosas, nosotros también somos demiurgos, vamos por ahí creando lo que nosotros pensamos, ¿no? Luego, este fue mi primer video performance, que también lo hice cuando estaba estudiando, y lo que hacía era solamente fumar un cigarro de espaldas a la cámara, y con la ceniza del cigarro que tenía iba formando mi propia silueta, y luego, pues bueno, ya me paraba. Esta fue una recreación de una pieza de Ana Mendieta, creo que es Bloodlines, algo así, en la que ella solamente empapaba sus brazos de sangre y dejaba una marca sobre la pared, ¿no? Entonces, pues esta solamente una reinterpretación de una pieza icónica, histórica,
pero pues bueno, enfocándome a lo que a mí me pasaba, ¿no? Soy un fumador compulsivo, entonces por eso solamente usé un cigarro y ya, a ver. A finales del 2013, que esto fue, creo que despuesito de que ya me gradué de aquí, estuvimos como un mes en un piso que estaba abandonado en un edificio de departamentos que se llama Urbania, que está ahí sobre Morelos, y este piso se prestaba de repente para hacer exhibiciones, pero lo que pasó fue que el tiempo que estuvimos visitando, que estuvimos pues sí, conviviendo en el espacio, se alargó yo creo que como un mes. Entonces lo que salió de esa interacción con el espacio pues fue esto. No dormí ahí porque no me dejaron los guardias, pero pues la onda era habitar el espacio, y de alguna manera yo estaba muy clavado en ese entonces con toda esta onda de los sueños lúcidos y de la proyección astral. Estaba investigando sobre eso y leyendo a Carlos Castañeda. Entonces lo que hice fue habitar ese espacio, no sin dormir ahí, pero pues sí pasaba mucho tiempo ahí, me iba a leer, no sé, solamente estar y ya, ¿no? Y dejé esa huella con una proyección que al mismo tiempo se movía por este abanico. Entonces era como si esta silueta estuviera flotando, haciendo alusión de alguna manera como al sueño o como a una especie de fantasma que habitaba ahí, ¿no? Bueno, y esta es una foto de un video performance que hice en el 2014. Este fue un proyecto completo que se llamó Spectrum. Fue un proyecto que trabajé con Gonzalo Ortega durante Focus. Bueno, solamente traigo esa imagen, pero el proyecto completo son 4 video performance. En específico, el video performance se hace para la cámara, no para una acción en vivo con público, y eran en diferentes locaciones. Esta fue en las dunas de yeso en Cuatro Ciénegas, otro fue en la Huasteca, otro fue en la Alameda y el otro fue en el Cerro de las Mitras. Entonces, estas acciones eran extremadamente sencillas, solamente consistían en caminar, dejando diferentes objetos o cosas. En esta, por ejemplo, solamente caminaba hacia atrás hasta perderme en el horizonte e iba dejando pedazos de espejo. En otra estaba completamente cubierto con hoja de oro, y mientras iba caminando, la onda era que el viento me iba quitando pedazos de la hoja de oro que tenía sobre el cuerpo. En otra solamente traía una vasija con agua y me iba mojando los pies, y pues bueno, a la par que iba caminando las huellas se iban evaporando. Y en la última, que fue en la Huasteca, hice una escultura en cera de cuerpo completo de una persona. Entonces esa acción consistía en caminar y cargar a esta persona. La escultura que hice, la intención era que fuera una vela, ¿no? Y al terminar, prenderla y pues dejar que ahí se derritiera sola. Pero lo que pasó en esa acción fue que, como era una escultura tan frágil, iba caminando, y al tiempo que iba caminando se iba cayendo a pedazos hasta que solamente me quedó un pedacito de la cabeza hasta donde llegué. Pero bueno, este proyecto investigaba de alguna manera la memoria, enfocándome muy específico en tratar de alguna manera los fantasmas que cargamos con nosotros durante pues periodos de nuestra vida. Eran de alguna manera rituales para yo deshacerme de cosas que iba cargando y que ya no me
ya no me parecían algo relevante en mi vida y que definitivamente quería deshacerme, ¿no? Relaciones, recuerdos, no sé. Y pues bueno, entonces el acto de caminar, creo yo, se convertía en una metáfora del proceso mismo, de dejar atrás todas estos fantasmas que estaban ahí, que realmente pues ya no eran relevantes en mi vida. Estas piezas son parte de un proyecto que se llamó Ejercicios para cultivar voluntad, y que creo que este fue mi primer proyecto más desarrollado. Lo estuve trabajando durante todo un año y fueron 3 acciones, un video performance, una acción en vivo que fue en el Museo Metropolitano y otra acción en vivo pero para video, que fue una acción vía live stream que se presentó en un cuarto y después fui a un cuarto a terminar la acción ya con el público. Y este proyecto investigaba de alguna manera, o bueno, cuestionaba en mi propia persona qué era la voluntad. Algunos autores, Eliphas Levi y varios autores ocultistas, dicen que la voluntad es lo principal para un mago, ¿no? La primera herramienta de trabajo o la herramienta con la que más se trabaja es la voluntad. De alguna manera, ese poder que tenemos, con el que hacemos que se manifiesten las cosas, pues es eso, ¿no? Y investigaba cómo ejercerlo o cómo incrementar. Entonces, estas acciones eran de alguna manera como pruebas físicas, pero también simbólicas. Y este fue un proyecto que de alguna manera se volvió, no era la intención en un principio, pero se volvió algo un poco político por el contexto en el que estamos y por lo que estaba pasando México con toda la violencia y los descabezados. Entonces, esta primera acción de acá fue en el desierto de García, atrás de una iglesia abandonada. Y en esa acción lo único que hacía era enterrarme la cabeza y aguantar lo más que pudiera. Creo que esta acción fue la que más agarró ese contexto sobre la violencia, no solamente sobre el cuerpo propio, sino sobre lo que estaba pasando en México. O bueno, lo que pasó fue que empecé a recibir comentarios de amigos de otros países cuando veían esta pieza y me hacían la referencia directa, ¿no? Y a mí se me hacía muy chistoso porque pues el proyecto en un principio no tenía que ver con eso, sino tenía que ver con algo muy personal, con cómo ejercer una fuerza interna. Y lo empecé a relacionar con, por ejemplo, aquí en Monterrey, bueno, dicen que es una ciudad que está en constante reconstrucción, pero yo creo que en ese momento sí era una reconstrucción como muy visible, no sé, apenas Barrio Antiguo estaba volviendo a agarrar algo, porque en ese momento ya no había absolutamente nada de vida en la noche, no sé, la gente estaba empezando a salir otra vez en la noche, y pues bueno, yo sí lo veía como una especie de dar fuerza, de reconstruir, de volver a tomar poder sobre no solamente el cuerpo propio, sino el cuerpo social, por así decirlo. Esta otra acción fue una acción duracional de 2 horas, en la que creo que durante la primera hora de la acción solamente estuve echándome frascos de agua en la cabeza, y después aquí empiezo a trabajar con sigilos. Sigilos es una técnica
mágica muy común en la que creas tú un símbolo a partir de palabras o a partir de una intención en específico y luego lo cargas ya sea con actividad física o no sé, con lo que sea. Pero pues bueno, la intención es cargarlo con una cantidad alta de energía para que después pueda esto funcionar y manifestarse de alguna forma en la realidad. Y bueno, aquí es donde empiezo a trabajar con sigilos. Me echo agua en la cabeza, hago este sigilo en la tierra y después rompo todos los frascos y los vuelvo a enterrar para deshacer ese sigilo. Esta es la acción que les decía que fue vía livestream, fue en el Panteón San Jorge. Esta fue la última acción del proyecto, pero se llama iniciación. Entonces, de alguna manera, esta acción yo la tomé como pasar a otro lado. Metafóricamente, pues, salir de una tumba, pues creo que tiene que ver como con la resurrección, con un número de cosas, pero también con una iniciación literal en otro tipo de conocimiento o algo que creo que todavía estoy buscando para trascender los saberes que yo tengo hacia otros entendimientos que pueda haber sobre la realidad. Y bueno, ahora sí, todos estos proyectos se los conté rápido. Ahora les voy a hablar sobre el proyecto que estoy trabajando actualmente. El proyecto se llama Frágil y llevo casi 2 años trabajándolo. Estoy trabajando específicamente con obsidiana. Obsidiana es una piedra preciosa volcánica que se hace cuando la lava se cristaliza. Entonces es una piedra que, bueno, existe desde la antigüedad en muchas partes del mundo, pero creo que es algo muy específico. Sí, es algo como muy específico del contexto de México, tanto en un sentido mitológico como en un sentido hasta económico. O sea, los artesanos afuera de las pirámides, casi todo lo que venden son cosas hechas con obsidiana, y en un sentido mitológico, la obsidiana es como la piedra o la herramienta del dios Tezcatlipoca, que era el dios de la venganza, de la noche y de la magia. Entonces este dios utilizaba específicamente este objeto, un espejo de obsidiana, para comunicarse con otras dimensiones. Entonces lo que me llama la atención sobre esa mitología es que este objeto, el espejo de obsidiana, actualmente en magia ceremonial se usa de alguna manera con el mismo objetivo. Este objeto se utiliza para hacer evocaciones de entidades de pues otras dimensiones, llámese ángeles, demonios, lo que sea, ¿no? Pero pues bueno, entonces me llama mucho la atención que estos procesos de magia ceremonial no son específicos de México, sino creo que nacieron en Reino Unido, o no sé, bueno, viene de estudios de magia salomónica que a lo mejor tienen que ver con cosas judio-cristianas, pero bueno, son de Medio Oriente. O sea, son como de lados diferentes del mundo, de periodos de tiempo muy diferentes, y aún así hay una relación muy fuerte que yo veo. Entonces, este proyecto lo empecé a trabajar desde la performance y ahorita se está transformando en esculturas efímeras, y estoy empezando a desarrollar objetos sonoros, que ahorita no traigo ese material porque todavía no lo he presentado en ningún lado, pero después espero que después lo puedan ver. Bueno, este proyecto lo empecé a trabajar relacionándome yo directamente con la piedra,
específicamente haciendo visualizaciones sobre el espejo negro, porque bueno, también otra es que estos espejos se usan para hipnosis de regresión y para terapias, no, bueno, sí, creo que eso, hipnosis de regresión. Bueno, el punto es que se utilizan en muchos ámbitos, no solamente desde una onda mística, mitológica, económica, psicológica, sino que tiene como una gama, aparte de ser una piedra preciosa, joyería, y creo que es como un material misterioso, por así decirlo. Y pues bueno, empecé así a relacionar mi cuerpo con el material, haciendo estas visualizaciones, y luego empecé a hacer intervenciones directamente sobre el material, que este es un videoarte, ya no lo llamo yo video performance, porque ya tiene otro tipo de esquema, no es solamente grabar una acción, sino tiene otro tipo de imágenes y contenidos. Entonces, lo que pasó con esta pieza, por así decirlo, fue que grabé este video y justamente 1 o 2 semanas después, que fue en el primer... en el Festival de las Artes, Adrián y Isa me invitaron a poner unas piezas, y iba a poner este espejo intervenido con el sigilo, y lo que pasó justamente un día antes o 2, no me acuerdo, fue que me desperté y el espejo estaba destrozado. Entonces, lo que me dijeron en mi casa fue que un gato se metió y el único destrozo que hizo en la casa fue romper mi espejo, claro. Ahí lo que me pareció fuerte fue que este sigilo que hice era con la intención de fractura. Entonces, pues bueno, creo que fue una manifestación muy rápida. Entonces ahí es donde yo me doy cuenta que esta piedra, aparte de tener un contexto fuerte en este país y en otros ámbitos, es por sí misma algo fuerte. Entonces, bueno, este es el primer ejercicio que les decía, que solamente hacía estas visualizaciones en el espejo. Ahí, sí. Y bueno, entonces en este ejercicio de relacionarme directamente mi cuerpo con la obsidiana, la siguiente acción que hice también fue una acción duracional, en la que empecé a investigar un poco más de cerca ya la piedra. Me di cuenta que la obsidiana en sí misma tiene una resonancia particular. Entonces, cuando los artesanos la trabajan, lo hacen por una técnica que se llama por percusión. Entonces van pegándole a la piedra en bruto, y donde suena más agudo es donde ellos pueden hacer los cortes limpios. Entonces, en esta acción lo que hice fue que me enterraron bajo 100 kilos de obsidiana, y en las piernas y en los brazos tenía micrófonos. Entonces, mi intención era generar el sonido del choque de las piedras, el sonido de cómo se movían las piedras sobre mi cuerpo y al caer al piso, y cómo estos sonidos ya amplificados afectaban el espacio. O, pues sí, de alguna manera descubrir cómo afectaba mi interacción de cuerpo-piedra en el espacio mediante el sonido. Bueno, una de mis intenciones era, pues de alguna manera yo absorber, por así decirlo, al relacionarme tan directamente, absorber estas propiedades que yo encuentro tan potentes en la piedra, pero lo que pasó fue como completamente lo opuesto. Fue como una especie de...
una experiencia como de meditación, pero de la que acabé no relajado ni no nada parecido. Acabé como completamente drenado de energía, o sea, en lo que acabé la acción me fui al hotel donde estaba, porque esta acción fue en Zacatecas. Me fui al hotel donde estaba, me bañé y me dormí como 3 horas y luego ya me pude volver a cotorrear con la gente del festival. Entonces, pues bueno, esa experiencia fue como algo completamente opuesto a lo que yo pensaba iba a pasar, ¿no? Que pensaba que me iba, no sé, energetizar de alguna manera. Y bueno, hecho. Bueno, y esta y otras son las últimas acciones que he hecho sobre este proyecto. Empecé a pensar sobre los espejos de obsidiana, tanto en esta manera como de portal, también como una especie de como similitud o como si fuera un otro cuerpo mío. Entonces empecé a hacer acciones en las que el objetivo principal de las acciones era generar fracturas visibles en los espejos. En esta acción, que ahorita les voy a poner el video, lo que hice fue investigar la frecuencia fundamental de un espejo de obsidiana de 15 centímetros. Y a partir de esas frecuencias, que creo que era 450 y algo, no sé, no me acuerdo bien, pero bueno, era reproducir estas frecuencias y hacer una modulación entre las 10 arriba y las 10 abajo y reproducirla constantemente para poder generar esta fractura al mismo tiempo que recitaba yo sigilos. Bueno, ahora en forma de mantras, no como símbolos literales y pues bueno, dibujados, ¿no? ¿Puedes poner el video? Bueno, para complementarles esta acción fue en Santiago de Chile. Lo mamón fue que fue en un lugar que ahora es como una especie de como parque, pero en un principio, bueno, está rehabilitado y era un campo de concentración en la dictadura. Entonces, bueno, la energía en ese lugar era como una cosa muy, muy pesada. No, esa es las frecuencias de las bocinas. No, en esa acción la obsidiana no generó ningún sonido y realmente como ejercicio a mí me gusta mucho, pero la considero como una acción fallida porque no logré generar estas fracturas a pesar de que rompimos la ley de sonido que tienen ahí cerca en Grimaldi, porque solamente se puede poner máximo hasta 90 decibeles y yo me agüevé y la pusimos hasta 110 decibeles. Pero para que se pudiera romper el espejo tenían que ser mínimo 135, pero eso ya es lastimarte los oídos así horrible. Y pues bueno, este proyecto ya no se enfoca solamente en la acción, sino que, bueno, como es una investigación matérica, totalmente, lo que estoy haciendo es que, pues, bueno, la mayoría de las acciones se convierten en esculturas o en instalaciones. La acción que hice en Zacatecas creo que se quedó todavía 2 días después, ¿no? Lo que quedó y los micrófonos y todo eso. Y ahora con esta acción pues puedo presentar ese espejo que vieron ahorita en la foto antes del video
que se vuelve una especie de índice, reliquia, algo que ya pasó por un proceso, aunque no es súper visible, ¿no? Bueno, y esta acción es no es la última que he hecho, pero es la última que he hecho de este proyecto. Esta la presenté en enero en España, y de igual manera la acción consistía en generar estas fracturas visibles sobre un espejo de obsidiana, pero bueno, este fue un espejo mucho más grande, de 50 centímetros de diámetro, que pesaba como 10 kilos. Entonces en esta acción lo único que pasaba es que generaba una especie de sombra invertida con carbón pulverizado. ¿Puedes poner la otra? Esa. Y después un amigo de ahí de la organización, de los que me invitaron, me hizo el favor de participar y romper el espejo con una pala. De alguna manera, esto de romper el espejo, de romper o fracturar los reflejos, para mí tiene que ver con un proceso de cambio, de alguna manera. También con un despojo, podría decir, bueno, me estoy aventurando a otra cosa que a lo mejor no tiene nada que ver, pero en esta muy en específico, porque fue en España y el que me ayudó pues era un español, en algo como descolonizador, de alguna manera. Pero pues bueno, la intención primordial de esta fractura es despojarse de algo. En un principio estaba trabajando con el concepto de heterotopía de Foucault, que bueno, abarca muchas otras cosas, no es solamente la metáfora, que a mí me parece increíble, que es la heterotopía, es esta cosa que vemos pero que no es real, como nuestro reflejo en el espejo. Entonces, desde ahí estaba trabajando estas acciones, pero de alguna manera siento que ya no es por donde va, sino que llega a otro lado, a una posibilidad otra, a partir de destruir estos reflejos que no son solamente los propios, sino que pues bueno, son de alguna manera de un contexto, porque pues bueno, ya todo este proyecto ya lo estuve trabajando desde enfocarme en el contexto México y en el contexto matérico de la piedra. A ver, ¿qué más? Bueno, esto ya fue lo último que hice en enero. Ahorita estoy trabajando otras cosas de lo cual no traigo materiales, pero pues les platico tantito. Ahorita estoy haciendo esculturas efímeras, igual con obsidiana. Creo que es si en sí no el mismo proyecto, creo que es un material con el que voy a seguir trabajando un rato, porque pues bueno, creo que tiene mucho jugo que descubrir. Ahorita estoy haciendo esculturas efímeras, llevándome esto un poco hacia lo urbano. Una que hice fue construir una pared de obsidiana, tenía 200 kilos, bueno, los tengo ahí todavía, y con todas estas piedras en bruto construir una pared. De hecho, en un principio iba a ser... ¿Cómo me vas a mover? Es efímera. Ok. Ya fue. Pero en camionetas. Por eso, pero y luego si te dice alguien, qué padre está, la quiero ver físico, la vas a tener que mover. Pues que me den dinero. Pues sí. Pues bueno, esta acción de hecho iba a ser aquí, pero al final ya no se hizo, y la hice en Ex Hacienda del Muerto, en García. Y pues bueno, la idea era construir esta pared de obsidiana y al final demolerla, acercándome un poco a esta metáfora que estuve trabajando con las acciones, de generar estas grietas, del cambio de paradigma, de
como una cosa tanto que se construye, se destruye con igual facilidad. Pues bueno, el proyecto se llama Frágil. Entonces lo que pasó con esta escultura efímera fue que se volvió más una acción para la cámara, la presento como un GIF, y lo que pasó fue que pues obviamente no pude construir una pinche pared como yo quería, sino lo que pasó fue que, no sé, hacía 30 centímetros y se caía y así, y así, y así, y no sé, fácil unas 10, 15 veces hasta que pude hacer que fuera, no sé, 1 metro y cachito y luego ya, dejé de intentarlo, ¿no? Pero creo que esto, como la pieza que les contaba hace rato de la escultura con cera, en la misma acción se va desenvolviendo de lo que se trata. Creo que mi pretensión de hacer la pared y luego tumbarla era como mucho, y a lo mejor no pensé en la obviedad de que no vas a poder hacer la pared así tan fácil, pero pues bueno, creo que en el resultado es como habla más sobre el proceso y sobre lo que se trata la pieza o la acción, que en este caso sí ya se convirtió en una acción y no tanto en una escultura efímera, pero bueno, que algo que ya estaba como muy planeado y muy resuelto. Y pues bueno, lo que estoy haciendo ahorita es igual trabajar con esculturas efímeras, pero ahora estoy volviendo a investigar en lo sonoro de la piedra. Estoy haciendo esculturas sonoras, que pues bueno, eso espero que a lo mejor lo puedan ver después. Y pues ya. Muy bien. ¿Podemos prender la luz? Bueno, recupero, como hacemos en este conversatorio, el moderador recupera un poco lo que el artista y conferencista dice, y una de las cosas que creo que más me interesa y que creo yo que no es específica de una facultad de artes y de una escuela de artes extraña como la nuestra, en un lugar extraño como Monterrey, sino que hay cosas que tenemos como muchas similitudes con otras escuelas del mundo. Una tiene que ver con procesos de investigación que no son inmediatos, aunque el cuerpo de la obra de Alejandro se empieza a formar, y eso me llama mucho la atención y se me hace muy chido. Desde quinto semestre le está trabajando ya con vistas a que esas piezas que estaba haciendo iban a ser parte de su portafolio. A lo mejor en ese momento no lo vio, sin embargo después recupera, si se fijan en el archivo, lo que sea, que haya visto, y dice: esto es algo importante que me está llevando de una pieza hacia otras piezas y hacia otros terrenos, ¿no? Por un lado eso, que creo que es muy, muy importante y muy valioso. ¿Por qué? Porque ustedes también son estudiantes, porque también son estudiantes de arte, porque creo que la voluntad, como dice Alejandro, es de quien la tiene y de quien decide hacer las cosas, ¿no? Entonces, ahí hay algo que es muy, muy rescatable. Por otro lado, lo que les decía, desde las facultades de artes, las piezas ahora inciden en un campo de conocimiento, que es el campo de conocimiento de las artes, que arroja resultados no tan a corto plazo, a pesar de que pareciera por el performance ser algo muy efectivo y de tiempo y lugar específico. Sin embargo, arroja como una investigación mucho más profunda que, bueno, de alguna forma yo lo veo como de dos lados, ¿no? O sea, tiene este asunto como de lo chamánico, de lo mágico, de la demiurgia, de ser el que crea, de ser el que sopla para poder, y que me llama mucho la atención, que le llame mucho la atención a él todo ese tema. O sea, se me hace muy interesante que con toda la realidad en la que vivimos, que es tan hiperreal, vamos a decirlo aunque suene redundante, todavía hay artistas o todavía hay muchachos como ustedes que se interesan en este asunto, pues, de lo mágico, de ¿cómo se llama? Sí, de buscar como en los relatos antiguos cosas, de investigar en lo que no está escrito, a lo mejor en lo que tiene que ver con una narración oral, con el conocimiento oral tradicional de algunos pueblos, ¿no? ¿Sí?
o sea, lo que en realidad llamamos la vida normal, común y corriente de todos nosotros. Y por otro lado, esto que les decía, o sea, el asunto del proceso metodológico que se puede ir modelando, es un proceso metodológico de creación que no es precisamente el mismo de una investigación regular, sin embargo implica un proceso de investigación. En mi experiencia y todos mis años que tengo siendo maestra de arte, por supuesto, también de él, me llama mucho la atención que hay espacios en los que se repiten muchos procesos. En mí misma lo vi, o sea, en algún momento yo cuando empezaba a hacer piezas, o sea, el trabajo sobre mi propio cuerpo y lo que de alguna manera es definido, o sea, lo que de alguna forma es fijo y cómo eso no es siempre, o sea, no es siempre lo único que hay, ¿no? Siempre se puede ser, si eres mujer, bueno, puede ser más que una mujer, puedes tener otras facetas, o sea, lo que está puesto ahí que es y que de alguna manera no es lo único que es, ¿no? ¿Y qué más les iba a decir? No sé. Bueno, por eso, o sea, ese lado, los stages esos de después, como lo vimos en las piezas de Alejandro, empieza a volverse mucho más complejo porque fíjense bien cómo la materialidad lo va mostrando. O sea, empieza a trabajar fuera de lo que su propia cuerpo implica para trabajar con algunas otras cosas, ¿no? Materialidades. Y esto se convierte en diferentes piezas, o sea, no es un proyecto que arroja una sola pieza, sino es un proyecto que arroja un video, una acción, una pieza sonora, y eso se me hace bien interesante. A lo que voy también es, o sea, acabo de regresar de Colombia y estuve en contacto con muchachos también estudiantes de la universidad, y hay proyectos que también están trabajando en este sentido. Entonces, para que vean cómo en realidad sí existen estos procesos, sí hay artistas que están trabajando sobre esto. Voy a cederles el micrófono a ustedes para que ustedes pues interroguen si quieren Okay. o le pregunten algo. Bueno, yo quería una pregunta sobre siempre tú sabías que querías trabajar con obsidiana, o sea, nunca decidiste trabajar con otro material o experimentaste con algo más. Siempre. ¿Qué fue lo que hizo que dijeras, esta es con lo que quiero trabajar? Creo que una decisión para trabajar con la obsidiana fue que también quería cambiar un paradigma de mi propio trabajo. Yo trabajaba con agua, con tierra, con humo, ceniza, materiales completamente efímeros. Entonces, quería trabajar con algo en específico, no sabía con qué. Este proyecto surge a partir de una acción que hice en Venecia, en la cual no usé obsidiana, pero usé un espejo negro de agua. En esta acción me encerré yo en una caja de acrílico y taparon la caja con mantas negras, y encima de la caja de acrílico pusieron otra cajita pues delgada con agua y con tinta negra. Entonces lo que pasaba es que antes de la exhibición a la gente que llegaba se les pidieron sus celulares y me los pasaron antes de yo meterme en la caja. Entonces desde adentro de la caja yo les llamaba y la caja estaba como escondida dentro de la galería y los invitaba como a mi lugar secreto, y desde cuando llegaban les colgaba y lo que yo hacía era cantarles solamente, pero pues era una voz ahogada y lo único que ellos podían ver era su reflejo en el espejo negro. Y pues bueno, a partir de usar esa imagen del espejo negro me di cuenta de lo que yo ya tenía hace muchos años. Me habían regalado una daga de obsidiana y yo ya me había comprado un espejo de obsidiana hace, no sé, cuando era estudiante todavía, en Teotihuacán, así de un viejito random que estaba adentro de las pirámides, o sea, no con los artesanos de afuera que venden todo súper caro, sino con un viejito que estaba ahí adentro y me lo vendió así como, pues llévatelo, porque en ese momento como me preguntó de que, ay, ¿para qué lo quieres? Y yo de que, no, pues para hacer experimentos de adivinación. Y me dijo, pues llévatelo, sobres, ¿no? Entonces eran elementos que yo ya tenía
y que de alguna manera ya me habían llamado la atención, pero pues por el mismo hecho de usar esta imagen que te cuento y buscar un material que me diera posibilidades, pues la agarré, ¿no? O sea, no fue como algo súper random de que, pues esto, ¿no? Sino ya tenía de alguna manera antecedentes, ya sabía yo, bueno, ya tenía el conocimiento de para qué se usaban los espejos de obsidiana, pero nunca había pensado en hacer un proyecto artístico a partir de eso. Pero eso. No, la verdad no tengo la menor idea, pero con la etapa del proyecto en la que estoy ahorita, que es intentar construir esculturas sonoras, bueno, a mí me emociona mucho, uno, porque es intentar sacarle un sonido a una piedra. Entonces, de ahí está como chistoso. Parece como poético. O sea, sí, ya el simple acto está así como, ¿qué? Pero por lo mismo, que la piedra tiene una resonancia como particular, me llama mucho la atención ver cuál es la posibilidad de ahí. Y no sé, a lo mejor hago estas piedras cantoras y este sonido que yo pueda sacar de la obsidiana se vuelve, no sé, como la terapia con cuencos tibetanos, pero con obsidiana. Ay, no, por Dios, entonces se convirtió en un Daniel Lara por... Cállese, Daniel me cae muy bien, Daniel me cae muy bien. Esto es otro cotorreo. Pero, o sea, bueno, me emociona mucho la posibilidad y la verdad, yo sí creo que voy a seguir trabajando con este material un rato, por lo menos. O sea, no ya llevo casi 2 años, o sea, no es como... Muy bien. Ya. Bueno, yo quería preguntar, ahorita estaba pasando un performance aquí atrás mientras usted hablaba. Quería preguntar... Usted. Cállese. Pregunta. Bueno, ¿qué sentía al ver que la persona estaba golpeando con la pala? Pues de sentir, pues nada más el chingazo. La verdad, esa acción para mí, más que como descubrir algo en la acción, creo que ya estaba como saliendo un poco de mi control, por así decirlo. O sea, ya no estaba como ya no quedaba en mí. Lo que pasó con esa acción fue que Yabata, el güey que me ayudó, me dijo, bueno, después que nos fuimos a tomar unas cervezas, me dijo que la pala que usó era una pala de su padre que había fallecido no sé hace cuánto, y que este acto de romper su reflejo le había como causado una especie de shock o algo así. O sea, como que para él, que rompió el espejo, se le había hecho una acción muy fuerte. Pero para mí en ese momento, la acción en mi cuerpo, en mi experiencia, no fue así como una cosa trascendental. Fue crear visualidades que yo quería crear, ¿no? Y cumplir con objetivos que yo necesitaba hacer. Lo que pasó ya después, te voy a ser sincero, fue que unas tías de una amiga, que son unas brujas, así como trabajan de eso, que viven en Jiménez, Chihuahua, le mandaron decir que era un huerco pendejo y que no sabía lo que estaba haciendo porque estaba jugando con cosas que no, o sea, que no sabía qué pedo. Y como después de esta acción, lo que a mí me pasó, te digo, en ese momento no fue como wow, pero lo que a mí me pasó sí fue como un periodo de inactividad, de introspección, de como, ay, ¿qué estoy haciendo? Como, está bien, y luego pasó ese regaño y pues bueno, cosas, pero pues eso.